comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Espero que todos se encuentren muy bien, porque sí, es el otro capítulo de la sección que aman, sino exactamente personajes animados de cómics, mangas o más que amaríamos ver en el universo y ya directamente en el cine terror, con este pedido siendo exactamente de Pedro Pedroso. Así que checamos cuáles son sus opciones que nos dan por entrar o no a este mundo terrorífico. El primero que inicia es básicamente un manga muy popular y clásico, básicamente los más conocidos de Japón y también por la audiencia que llegó a verlo, ya que hablo aquí justo de un gato en particular, Doraemon, el gato azul del futuro, creado a mano del escritor Fujiko Fuyo, que es básicamente el seudónimo del mangaka Hiroshi Fujimoto. No del Chainsaw Man. El manga debutó exactamente en el 69, siguiendo la historia de Nobita Nobi, un joven de Japón en el siglo XX, al cual llega justo del futuro Doraemon, del siglo XXI, enviado por su tataranieto con el fin de que su abuelo pueda tener una buena vida y esto afecta a sus descendientes. Y Doraemon en este caso es un robot con el cual en su bolsillo puede sacar demasiadas herramientas diferentes, con el fin de ayudar a Nobita y a sus amigos, que conocemos en esta historia alrededor de sus aventuras juveniles, lentamente con cada capítulo siendo eso, una aventura nueva. La idea de Doraemon nació cuando Fujimoto estaba pensando desde cero algún nuevo concepto para un manga, deseando que hubiera una máquina directamente que pudiera darle todo esto. Así, luego de chocar con un juguete de su hija y escuchar una pelea de gatos en su barrio, por lo que parezca, le llegó esta idea, al que al mismo tiempo se inspiró en algunos conceptos de su manga anterior, Obake no Kutaro, al cual teníamos un Obake, un espíritu, o mejor dicho yokai, como coprotagonista al lado de unos humanos. Así que de esta manera concibió la historia, pero en lugar de un fantasma, era un gato. Y también para no serlo tan básico, uno robótico. Sin embargo, Doraemon no fue un gran éxito en un inicio, claro que no. El manga fue bien recibido, pero este gran éxito llegaría hasta el 72, cuando justo se adaptó en el primer anime que conocemos, que daría inicio a la franquicia extensa del día de hoy. El cual tendría luego una segunda adaptación en el 79 y finalmente en el 2005 la adaptación actual que continúa hasta la fecha. Aparte de más de 40 películas animadas distribuidas por la compañía Toho, la casa de Godzilla, merchandising, juguetes, videojuegos y más, siendo al final del día considerado por muchos un icono de Japón. Pero como todos saben, en aquel país, los derechos de los mangas se calculan exactamente 70 años luego de que el autor fallece. En este caso, con Fujiko o Fujimoto habiendo perecido en el 96, Doraemon pasará directamente al dominio público más tardar hasta el 2066. Y un concepto para el cine de terror. Recuerdo que hemos visto películas de robots asesinos, aunque no es algo tan común en este género. Parece que Doraemon al inicio llega al futuro, pero en el proceso, tal vez en este viaje o por una causa externa, sus sistemas se dañan, cosa que no sabe. Y entre las aventuras que tiene con Nobita, lentamente su mismo sistema se va corrompiendo, haciendo al autor de una manera diferente, tal vez mucho más literal a los pedidos de él que le hace. Y poco a poco esto lo va convirtiendo en una fuerza destructiva, de que quiere proteger tanto a Nobita de otras cosas, pero sin darse cuenta que lo lleva a un nivel tan extremo, tan sanguinario como peligroso, usando incluso su bolsillo para atacar a otras personas con los objetos que saca. De aquí con el segundo, pasamos a una serie que mi persona me tocó ver desde chico, y posiblemente a todos ustedes igual, ya que los transmitían por Nickelodeon, las únicas inigualables Wonder Pets, o por español, las mascotas maravilla, siendo en este caso nuestro trío de animales antropomórficos o parlantes, Lin, la conejilla de Indias, Tok, la tortuga, y Min Min, la patito, quienes habitan en un aula luego de las clases, cuando escuchan el teléfono sonar, se ponen sus atuendos y descubren que un animal está en peligro o necesita su ayuda. Así que los tres, con su conocido bote volador, van hacia allá con el fin de poder auxiliarlos. Y si todo sale bien al final del día, siempre celebran comiendo apio, antes de regresar al aula y así comenzar un día siguiente. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Pero todo esto hablando en sus diálogos a una manera musicales, ya que así la serie se llevó a cabo, misma que fue conceptualizada y creada por Geoff Selly, el cual, como cofundador de la compañía Little Excellence Productions, anteriormente él y su equipo hicieron la serie educativa Obi, donde presentaban a marionetas hechas a manos y de ojos falsos, a lo compañito. Y esta fue un gran éxito en vistas, a lo que Selly se le dio a hacer otra serie similar.
Así que lo de Jennifer Oxley, la cual había llegado como parte de la animación y escritura de la compañía, se decidió llevar a cabo con estos usos de animales, y así debutó primero en los cortometrajes Blim de la conejilla de Indias, donde tenía aventuras en el exterior, explorando como tal nuestro mundo, tanto en el espacio entre comillas u otros escenarios. Estos dibujos cortos los presentaron en la fiesta de clausura cuando Obi terminó, llamando la atención de la misma Nickelodeon, quien al gustarle demasiado lo que vieron, hicieron un contrato con ellos, pero en este caso que fue una serie completa. A la hora en este momento añadieron después a Tok y a Min Min, con el fin de incorporarlos al elenco, y con el fin de darles sus movimientos, usaron lo que se llama fotoanimación, en pocas palabras, recortar imágenes reales y moverlos con el efecto Adobe Effects After, o sencillamente el efecto Adobe. Y tras esto, en el 2006, la serie terminaría debutando, durando hasta el 2016 con un total de 3 temporadas y más de 60 capítulos. Y tras eso, en el 2024, lanzarían un nuevo revival, reboot o reinicio, In the City, con un nuevo elenco, pero manteniendo directamente las mismas aventuras, a este punto con 2 temporadas hasta este año, 2026. Pero como se lo pueden imaginar, al tener a sus creadores aún en vida, es complicado decir cuándo el concepto original de las Tortugas de Maravilla o Wonder Pets podría entrar o no a dominio público, ya que en particular tardaría demasiado en poder hacerse. Y ahora, para el terror, o que consideramos adyacentes de género, solo se me ocurre la forma de que en un mundo antropomórfico, las mascotas maravillas sean eso, héroes para otros animales. Sin embargo, descubren una cosa, hay un animal peligroso que comienza a matar a otros, sin saber el motivo de por qué están haciendo esto. Y, tristemente en el proceso, te dan cuenta de que tal vez sea un animal antes del pasado relacionado con cada uno, que quiere vengarse de las mascotas, tal vez por no haberlo salvado, posiblemente por ignorarlo u otro punto más, siendo como lo que llamaríamos una película de crimen, terror e investigación de esta índole, ya que tienen que saber, antes de que otro pobre animal muera, quién es la persona que está haciendo todo esto. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. De aquí al tercero, nos vamos con lo que para todos es la razón y origen directa del día de hoy concepto de Five Nights at Freddy's, hablando exactamente de los animatrónicos, ya que bueno, creo que todos saben de quién estoy mencionando aquí, siendo Chuck E. Cheese. El cual se preguntarán para la gente que no lo ha escuchado qué demonios es esto. Sencillo, una cadena de restaurantes fundada justo en mayo de 1927. El cual se preguntarán, ok, ¿qué tiene que ver? Bueno, no voy a hablar exactamente del origen de la cadena, de a qué punto cerró, se reabrió, etc, etc, sino que en particular de su mascota, de su cara, el mismo Chuck E. Cheese, este ratón. El cual su concepto sería creado por el mismo Nolan K. Bushnell, el fundador de la compañía Atari. No es broma, él fundó como también la cadena de restaurantes y también la otra empresa. Y cuando quería llevar a cabo su primer sueño, hacer este restaurante, él asistió a la conferencia de la Asociación Internacional del Parque de Atracciones, que tuvo lugar en el 77. Y entre los muchos disfraces que vio uno que le gustó, que parecía de un coyote, y lo compró, ya que su primer restaurante se iba a llamar Coyote Pizza. Pero al llegar al establecimiento de Atari, descubrió una cosa. El disfraz no era un coyote, sino de una rata con una cola rosada. A lo que Bushnell de esta manera decidió cambiar el nombre que hoy conocemos, Chuck E. Cheese. Este fue el debut exactamente de nuestra mascota, con un diseño muy diferente al que hoy en día de hoy algunos conocen, más voluminoso, un poco más terrorífico en ciertas instancias, pero así era. Luego de un tiempo, con el animatrónico y sus compañeros tomando mucha más y más relevancia, porque a la gente, en particular a los niños les gustó, tuvo un pequeño cambio de diseño a mediados de los 90, para ser un poco más atractivo al público infantil. De aquí, le añadirían el detalle de que era un skater, cosa que a partir del 97 e inicio de los 2000 se mantuvo por mucho, y lentamente, hasta el 2012, tuvo otro diseño más, al cual hoy en día de hoy se conoce, con una apariencia rockstar o rockero. Pero sí, ese fue el inicio. Básicamente, por una confusión, terminaron creando el personaje que hoy los restaurantes conocen. Sin embargo, la cuestión, a pesar de que Bushnell sigue vivo y que los derechos de la franquicia o de la cadena pertenecen a la compañía Sec Entertainment, no sabemos exactamente cuándo el diseño original de Chuck E. Cheese, que había sido adquirido en los 70s, pueda pasar o no a dominio público. Y ahora sí, recuerdo exactamente el cine de terror que tenemos de animatrónicos, además de aquella saga que sabemos de Blumhouse que maneja, como también Willy's Wonderland, la que protagonizó Nicolas Cage y que de hecho es divertida. La única forma en que podemos hacer algo más diferente para no repetir lo antes visto es que el mismo Chuck E. Cheese sea un animatrónico normal, hasta que es poseído por algo, que puede ser de un demonio tecnológico, aunque sea muy descabellado, o un virus peligroso. Mismo virus que, al entrar a este animatrónico que puede mover y hablarse en todos lados, hace que empiece a actuar de una manera mala, peligrosa, contra cualquier persona. Al inicio actuando normal, y más tarde una apariencia más monstruosa, terrorífica como sanguinaria, acabando con cualquier persona, porque su sistema le pide que lo haga, y no se puede detener para nada.
Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver... No. Llegan a este punto, los seres que antes mencionamos aún tienen derecho de autor, y solo podrían pasar en el siguiente orden. ¿Cuál es más cercano? Obviamente es el Doraemon, hasta el 2066, y tras esto, con la mascota Maravilla, y la primera botarga o animatrónico de Chuck E. Cheese, desconocemos cuándo eso podría ocurrir. Así que en este caso, teniendo un último personaje, que posiblemente no muchos conozcan, pero es demasiado viejo, es Gertie the Dinosaur, o Gertie la dinosaurio. Y se preguntarán, ¿de quién demonios estoy hablando? Este fue un cortometraje de 1914, elaborado a manos de Winsor McCay, a día de hoy considerado uno de los animadores más influyentes y pioneros en este género, que inspiró más tarde a otros que llegaron después de él, y que en el inicio había llevado a cabo una serie de tiras cómicas de Little Nemo, que adaptó más tarde en el 11 al corto del mismo nombre. Sin embargo, de los comentarios negativos de su otro corto, Home Mosquito Open, en el que muchísimos consideraban que era un corto real, que se inspiró y trazó de una imagen que se había fotografiado, McCay llevó a cabo algo diferente, de un animal que nadie había visto, y algo nuevo para todos. Exactamente, el corto de un dinosaurio, el cual él ya implementa en muchas de sus tiras cómicas. Sin embargo, Gertie the Dinosaur fue la primera ocasión que tuvieron una película a un dinosaurio hecho y derecho. Así este corto llegaría en el 14, presentando a McCay como una forma protagonista junto a la misma Gertie, que era su mascota barra compañera, y se llevaba a cabo diferentes trucos, acrobacias, entre otras cosas, con el fin de poder sorprenderlo y a la audiencia igual. Y de manera interesante, el corto fue un éxito, al día de hoy, considerado de los más influyentes que han existido. Tal vez sea la razón también porque es de los mejores preservados que McCay realizó, y como se lo pueden imaginar, al salir del 14, ya se cumplieron exactamente los 100 años en que se creó, o sea, el dominio público hecho y derecho. Y una idea de terror, ahora con películas de dinosaurios que se están saliendo un poco del molde, que Jurassic Park en cierto punto había traído para sus audiencias familiares, puede que Gertie sea una dinosauria de las últimas que existieron y lograron, de una forma u otra, sobrevivir el paso y la evolución de los años. Pero tras esto, se sintió justamente presionada por las personas que la ven como una maravilla o la adaptaban directamente a nuestro mundo, empieza a actuar de manera más salvaje, desquiciada, ya que literalmente lo único que quiere es vivir en paz, atacando a las personas del proceso, porque sí, solo desea estar tranquila. En otras formas, como una crítica directamente a la explotación de cosas que el mundo hace, con el fin de poder sacar ganancias, dinero, sin importar al final del día, justamente como la persona, o en este caso animal, se siente respecto a eso. Y así, mis amigos, finalizamos con el video. Espero que ustedes, como Pedro Pedroso, quien hizo el pedido, lo hayan disfrutado. Invitados de vuelta a este canal, Julio P y su mundo de terror, a que se puedan suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campana de notificaciones y también mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde ahí también les haré saber cualquier cosa. Y no se preocupen, sus pedidos siguen en marcha, cada uno. Son demasiados, cosa que sigo agradeciendo, y los verán muy pronto en este canal. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres bajarle a esa música de rock and roll? No te brontosauries, viejo. Esto es Halloween.